casa. Bueno, gracias por estar acá. La idea, el tema de este webinar es para hablar sobre cómo vamos a vender esa propiedad y cómo vamos a comprar otra propiedad. Esa es una transición que es muy importante estar educados para prepararse para cuando se llegue el momento de hacer, especialmente en el mercado que estamos ahorita teniendo en Calgary. Por si no saben, Calgary es un seller's market, así que era la razón por qué la queríamos educar con este webinar ahorita. Les voy a compartir mi screen para que tengamos la presentación ahí y poder verla. ¿Ven la pantalla del screen? Sí, perfecto. Perfecto. Y solo quiero ver si yo la puedo pasar. Así. Tiene un... Y Carla iba a estar con nosotros, pero lastimosamente, bueno, organizamos las tres. Ella se ha enfermado ahorita, así que no va a estar con nosotros, pero nos está dando su buena energía. Entonces vamos a hablar, Espíritu mandando su buena vibra, sí. sí, vamos a hablar sobre quiénes somos, los componentes de una aplicación crediticia, cuál es su situación como vender comprador para entender el proceso y el estatus, cómo estás, qué es lo que es porting tu hipoteca. Si es porting a mortgage, no, sinceramente no sé la palabra en español para decir porting tu hipoteca, así que así la vamos a poner. Y qué es un bridge financing. Karen nos va a explicar esa parte. Entonces, estas somos nosotras con nuestra foto de perfil de las business girls. No es la que nos vemos siempre. Karen, ¿te quieres presentar? Después sigo yo y Sí. presento a Karen. Un gusto a todos, gracias por estar aquí. Yo soy Karen Alvarenga, yo soy mortgage broker, así que mi rol o mi función es platicar el tema de financiamiento, cómo hacemos, ya seamos primeros compradores, segundos compradores, compradores de inversión, si hay que renovar, si hay que refinanciar, si hay que vender y comprar o comprar y luego vender. Soy una apasionada por el mundo del crédito y las finanzas personales, entonces siempre me gusta pues no solo hablar de esa transacción que es la hipoteca, sino que dar un paso atrás y ver un todo, ¿no? Y ver el big picture para ver cómo puedo pues, apoyar a mis clientes de la mejor manera y posicionarlos de la mejor manera. Bueno, mi nombre es Carla Linares, soy agente de reactor aquí en Calgary y sus alrededores. He estado trabajando en este ámbito ya por 6 años. Me encanta trabajar bueno, he trabajado con la comunidad latina, desde que comencé me he enfocado a educar, a ayudar a las personas que compran su primera propiedad y ya estoy entrando como ya 6 años a la parte que las personas están vendiendo, ya quieren comprar la segunda y todo eso. Entonces me gusta estar parte del proceso de educar, porque creo que la educación es muy importante para los clientes y me apasiona pues hacer actividades así para poder entregar toda la información que uno está aprendiendo. Carla, ella es un financial strategist. Como les conté, no está con nosotros hoy porque está enferma, pero en otra ocasión ella pues se va a poder presentar y pues no sé si tú tienes algo de decir de ella. Así. Con Carla hacemos como el equipo perfecto porque pues ella ayuda con la planeación estratégica para la compra de la casa, luego pues yo hago el pre-approval, Carla Linares busca la propiedad y cuando se cierra la transacción pues volvemos donde Carla para el tema de seguros también, ¿no? O sea, seguros de vida para tener la protección adecuada. Así que por eso hemos decidido hacer este equipo, además porque creemos en trabajar en pro de nuestros clientes, que es lo más importante, y estamos acá para apoyarles en cada etapa. Así es. Y los nombres son fáciles para recordar, así que somos un buen equipo de esa manera. Ya. Entonces, bueno, le voy a pasar la presentación. Esta va a ser más Karen que va a hablar porque es lo que ella se enfoca en la parte de la hipoteca. Como les dije, es importante entender este proceso para cuando los clientes se comunican conmigo que ya están pensando en vender. Es muy importante que estén educados en cómo vamos a hacer esa transición para estar preparados. Así, todo va a depender de cómo está tu hipoteca, qué términos tú tienes y Karen pues te va a explicar este proceso. Así que Karen, ya estamos listos para... Perfecto. Claro, este webinar es precisamente para estas personas que ya tienen una propiedad y quieren vender, ¿no? Pero pues partimos de la base en que el componente o la base de cada aplicación ya todos la conocemos, que es tener un ingreso estable, un crédito fuerte
y el down payment para la nueva propiedad. O sea, esto es lo que yo reviso en cualquier aplicación, ya sea un first time home buyer o una persona que está haciendo su segunda o su tercera transacción. Entonces no vamos a ahondar mucho en ese tema porque pues ya lo hemos platicado en diferentes ocasiones y el webinar es más al qué hacer al momento de tener la compra y la venta simultánea. Pero recordarles que pues la base es esta y este es el punto de partida, ingreso estable, un crédito sólido, no tiene que ser perfecto, pero seguir mostrando responsabilidad crediticia a lo largo de toda la vida de nuestras transacciones, ya sea tarjeta de crédito, préstamo, line of credit, hipoteca, etcétera. Y obviamente los fondos, cómo estamos demostrando ante el lender que realmente estamos serios en la transacción, es demostrando que tenemos los fondos para cubrir este monto de down payment. ¿Sí? Entonces, ya al momento, seguimos, ¿verdad? La siguiente slide. Al momento de que decimos, ok, ¿qué es lo primero que tengo que hacer si digo quiero vender esta propiedad? O sea, mi propiedad donde yo vivo, la compré hace 5 años y estoy decidida que la quiero vender. Lo primero es definir este monto de equity o la plusvalía que ha ganado mi propiedad. Siempre cometemos el error de pensar que el precio de venta actual menos el precio de compra realmente es mi equity. Y es lo que puede ser que ese sea como el equity en general, pero no es el efectivo que yo realmente, y hago además porque lo usamos en culturas mucho, el del dinero, ¿no? O sea, no es el efectivo que realmente nos queda disponible, ¿ok? Después de la transacción. Recordemos que tenemos transacciones adicionales que tenemos que considerar, así como los gastos de cierre, los impuestos, costos por inspección, reparaciones o renovaciones que le hacemos a la propiedad previo a ponerla en el mercado, la comisión del realtor, el staging si lo vamos a stage y pues todo el proceso de mudar, ¿no? Y que cuando llegamos a la nueva casa pues también queremos muebles nuevos porque es casa nueva. Entonces, sí, el equity que ganamos no es el mismo, no quiere decir lo mismo que el efectivo que realmente vamos a tener al final de la transacción. Entonces, hay muchos casos en los que el cliente dice, bueno, no, tengo $100,000 de equity. Ok, sí, eso puede ser el valor, la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra, pero no necesariamente es el efectivo que él se va a llevar. Entonces, siempre partir de esa premisa de tener todos los factores considerados, ¿no? Ya, una vez que definimos el equity, tenemos que saber qué tipo de estos porcentajes, estos costos en porcentaje, cuánto pueden ser. Vamos a ver, si volvemos, Carla, para dar como estimados, closing costs normalmente andarán en $2,000 o $3,000. Los impuestos pues va a depender de la propiedad de la casa. La inspección, Carla, si me corriges, pues son como $600. Perdón, estaba leyendo el comentario de Deli. Los costos por inspección, Oh, los costos de perfección, un promedio de $500. Todos hemos pasado $600. La comisión del realtor, pues ahí también es Carla, creo que andará como en el 5% del precio de venta o algo así, Carla. Es como el 4%, entre los dos realtores está como el 4%, porque si entienden, cuando uno vende, cuando las personas están comprando, no hay costo para el comprador cuando está trabajando con un agente de bienes raíces, pero al vender y si Al contrata, vender, sí. sí es el costo, el que paga la comisión en este caso es el vendedor. Por eso está eso ahí como ese costo. En Alberta es común pagar 7% de los primeros 100,000 y 3% del balance de la venta. Y normalmente eso es como 2% cada lado, 1.8 por ahí se termina haciendo. Ya, y entonces es porcentaje de la venta. Eso para que estén preparados si van a contratar a un agente inmobiliario. Y luego, pues, en cuanto a staging, reparaciones y moving, no hay un estimado porque, pues, uno decide cómo qué movers contrata, si contrata el más costoso o si contrata su hijo. Pero si yo te digo a mí, cuando yo hice mi última transacción de estas, entre estas cosas se me fueron unos $35,000 Sí. aproximadamente. Eso es ejemplo personal, ¿no? Porque yo me mudé de Ontario para Alberta. Y cuando hice ese movimiento que vendí mi propiedad allá, compré acá, etcétera, en todo esto anduvo por ahí, como $35,000
aprox. Yes. Ok, ahora sí, seguimos. Entonces ya definimos el equity y cuánto realmente nos queda en efectivo. Y luego el siguiente paso, si seguimos a la siguiente slide, Carlos. Sí. El siguiente paso es definir cuál es mi realidad como vendedor, ¿no? Esto es muy importante también. Yo como vendedor de mi propiedad, ¿necesito vender esta casa donde vivo para poder comprar otra? ¿Sí o no? Eso nos va a llevar a un camino. Yo como vendedor preferiría, para liberarme de estrés financiero y para tener holgura económica, vender la propiedad para comprarla, eso me lleva por otro camino. O definitivamente creo que el último o sea, son muy pocas las personas que realmente pueden decir, ay, yo vendo y compro y pago y compro otra y compro la cosa. La realidad es que es muy difícil que este último perfil de cliente, yo no caigo dentro de esa categoría, yo caí dentro de la categoría número 1, vendí para comprar, pero pues existe esa situación y también pues la vamos a ver, ¿no? Entonces, después de que nosotros decimos, ok, ¿cuál es mi situación como vendedor? ¿Qué es lo que realmente tengo que hacer para comprar mi siguiente propiedad? ¿La necesito vender o prefiero comprar? Entonces vamos a empezar con el necesito vender mi casa para comprar una siguiente y seguimos. Entonces, ¿qué pasa? El valor, cuando necesito comprar, si necesito vender para comprar, el valor de la propiedad a comprar es mayor al valor de mi propiedad actual, ¿no? Eso es uno. 2, necesito el equity que queda de mi propiedad actual que me sirva de down payment para mi nueva propiedad. Es eso. No puedo calificar, o sea, los números no me dan para decir que voy a rentar la otra o que la voy a mantener y va a vivir mi familia y yo voy a comprar otra propiedad. No me dan los números. El escenario es ese. Tienes en tu hipoteca actual la opción de hacer ese port de hipoteca que ya vamos a ver, es mover las condiciones de una propiedad, mantener tus condiciones crediticias, pero moverlas a otra propiedad. Entonces, si tienes la opción, pues ese es el camino que seguimos. Y la otra es que la idea de tener dos hipotecas, no. Yo no quiero tener dos hipotecas, yo prefiero vender, comprar y saber que me puedo ir a dormir en paz sin preocuparme que tengo dos hipotecas en un ambiente de paz. Entonces, esas es como más o menos las características de las personas que caen dentro del perfil de yo vendo para comprar. ¿Okay? Luego vamos a ver la siguiente. No sé si tienes una pregunta aquí, solo me sale como número 12, no sé quién, Paola. ¿Quieres preguntar? Sí, sí, quiero preguntar, ¿quién estima el equity? ¿El banco manda a un evaluador Un o es evaluador. bajo el mercado? Normalmente, y tal vez ahí, Carla, me ayudas en el proceso si Paola te contacta. El precio del mercado. Entonces, lo que vamos a hacer es revisar las propiedades. Hacemos un estudio como el análisis del market, de que se ha vendido en tu vecindario por esas propiedades y ya te pudiera decir, ok, se están vendiendo como a este monto. Este monto es lo que tú le vas a decir al banco para tener una idea del equity de la propiedad. Siempre el banco va a mandar un appraiser, la mayoría siempre van a verificar que los números que te estamos dando es real. Y puede ser que sí, digamos, puede ser que no. Ahí, Karen, tú sabes que hacen unos Ahí ajustes. hay dos opciones. Una vez que llega donde el banco tiene las dos opciones. Dice, hay un sistema automático de valoración automática y dice, sí, este precio que pusieron está muy acorde al precio del mercado y lo que el sistema me da. Entonces se conoce como un automatic market value. ¿Okay? O dice, no hay suficiente data que me diga realmente el precio actual y manda a hacer un appraisal. ¿Okay? Ok. Entonces, eso por ese lado. No sé si eso contesta tu pregunta, Pau. Sí, sí, y con respecto al último punto de tener dos hipotecas, cuando tú usas el equity de tu casa actual para meterte en otro caso, en otro proyecto, ¿qué pasa allí? O sea, ¿la primera hipoteca se extiende o queda con el mismo tiempo?
no sé si me explico. A ver si te entendí. Tú tienes tu propiedad actual y quieres sacar el equity de esta propiedad sin venderla. Exacto. Ok, entonces me encanta porque también puedo hablar de mi propia experiencia. Lo que se hace es que se hace un refinanciamiento de esta hipoteca en el momento, o sea, en el momento que todavía es tu casa, que todavía no sabes, haces el refinanciamiento, sacas el equity, te das vuelta, das el down payment y pues cuando vayas a cerrar la otra hipoteca ya quedan dos propiedades. Pero sigo teniendo una sola hipoteca ahora con el monto de las dos casas. O sea, no es que tengo dos hipotecas por separado. No, porque en la segunda todavía no tienes una segunda casa, solo sacaste el equity que te sirve de down payment y falta cerrar la transacción de la segunda hipoteca. En ese Ok. caso tendrías, ya cuando la compres vas a tener dos porque ya ese banco va a estar, bueno, como que asegurando la otra propiedad, ¿no? Entonces vas a tener dos hipotecas al final de esto. Tendrías dos. Al final Ok, de la transacción, si no vendes tu propiedad actual, solo vas a tener dos hipotecas en dos propiedades diferentes. ok. ¿Y hay alguna eh, penalidad o no sé cómo lo llamaría el banco si usas el equity de tu casa para comprar en otra provincia? No, yo lo hice también. Ok, sí, porque estamos viendo en hacer lo mismo que tú, de mudarnos a Alberta, pero no quisiéramos vender el apartamento aquí en Toronto. Ok. eh, pero pues estamos de que no sabemos cuánto es el equity, o sea, tampoco queremos quedarnos muy apretados, o sea, estamos evaluando todo eso. Y si me permiten como contar un poquito de mi experiencia, fue justamente eso. Yo no quería vender mi propiedad, refinanciamos, sacamos el equity, ese equity fue el down payment de mi casa de Alberta, que pues como era un proyecto, Paola, ¿Alguna discusión? Ay, sí, no sé si se está grabando, me sí, gustaría grabar. sí se está grabando. Ah, buenísimo, disculpa. Sí, no te preocupes. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que hicimos fue, no queremos vender, refinanciamos, sacamos el down payment, pusimos el down payment para la propiedad en Alberta, y dijimos, bueno, después nos vamos y rentamos, ¿no? Y justo pasó pues la vida en la que las tasas de interés se subieron y dijimos, no, pues por estrés financiero y paz mental no vamos a como ahogarnos más de lo que podemos. Y decidimos vender. Entonces, pues al momento de vender, pues ya los escenarios cambian, los ratios de la nueva propiedad cambian, etcétera. Pero ahí no hay ninguna penalidad por sacar equity y comprar. Eh, igual eso es específico de cada lender, entonces vale la pena como que revises tu contrato actual para saber si te dicen, ok, hay algún tipo de penalidad, normalmente no lo hay. Eh, ¿Cuál era la otra parte de la pregunta, Pablo? Disculpa. No, más que todo eso, si había una penalidad por moverte No. de moverte de provincia o este, que tanto, como te decía, si quedaban dos hipotecas o una sola, simplemente se sumaba a tu actual hipoteca el nuevo valor de la casa que No, compraste. quedan dos, porque son dos propiedades diferentes y probablemente vas a estar con dos lenders diferentes. Ok, bueno. ¿Ok? Bueno, este es el escenario si necesita vender. Y luego, bueno, prefiero vender para tener paz financiera, ¿no? Entonces, yo podría comprar mi segunda casa o puedo calificar a mi segunda propiedad sin necesidad de mostrarle al banco que vendo mi primera casa, sino que mi ingreso y mis ratios me dan con suficiente holgura para mostrar que tengo capacidad de pago para pagar dos cuotas de hipoteca, mi propiedad actual y la propiedad que quiero comprar. ¿Qué pasa? ¿Qué beneficio da esto? Que si yo me quedo con la segunda hipoteca, con dos hipotecas, la segunda casa, digo, ok, la compro, que va a ser mi primary residence y puedo dar el 5% de down payment. ¿Qué pasa también? Automáticamente mi casa actual se vuelve un activo que me genera renta. Entonces, esa renta se suma
a tu ingreso anual, por lo que beneficia a tus ratios. Para hacer el ejemplo fácil, digamos que el apartamento se rente por $2,000 al mes. Entonces, adicional a tu ingreso, yo te voy a sumar $24,000 a tu ingreso anual. ¿Por qué? $2,000 mensuales por 12 meses. Entonces, si tu ingreso fueran $100,000, ahora van a ser 124 para efectos de esta nueva hipoteca. ¿Por qué? Porque ahora tu propiedad actual se convierte en un rental property y yo puedo utilizar ese ingreso. Entonces te da mayor poder. Ya no vas a calificar con lo que califiques con 100,000, sino que ahora con lo que califiques a 124. ¿Ok? Eso es si prefiero vender, pues esa es la opción, y si no logro venderlo al precio que quiero, porque pues el mercado está difícil y yo digo, no, este apartamento yo lo quiero vender por 800,000 y las ofertas que están llegando son 700, entonces mejor lo rento, pues ese sería el camino. Dime, Ya Pablo. va. Disculpa. O sea, si no logras vender tu casa actual, el banco te vuelve a permitir comprar la segunda con un 5%. ¿Sí? O yo pensé que esa era tu primera casa. No. Ok. Siempre que Entonces, sea tu primary residence, que siempre que va a ser la casa donde tú vas a vivir con tu familia, va a ser el 5% que vas a necesitar. siempre. Y ese es un mito muy común en el mercado, que la gente dice, solo puedo la primera con 5. No, siempre y cuando sea tu residencia principal. O sea, bueno, vivimos en un apartamento, pero ahora queremos una casa, pero nos vamos a mudar, entonces 5%. Y después de esa casa, que era un townhouse, se van a mudar a una casa detached, otro 5%, más 2 rentals, básicamente. Pero si logras vender la casa en el momento que compraste tu otra casa, igualmente puedo dar el 5% de inicial. ¿Sí? Ok. La premisa es, si esa casa que vas a comprar es tu residencia principal, 5%. Y si no es el 20. Y si es para inversión de entrada, el 20%. Ok, buenísimo. ¿Okay? Seguimos. ¿Otra? Denis. Creo que estás en mute, Denis, no te escuchamos. Pero ya, como que el micrófono. Sí, ahorita ya lo puse, ahorita está así, ¿se pudiera escuchar? ¿Habla? No, no te escuchamos. Si Tal vez quieres, pon el chat ahí, si quieres, ponlo en el chat y lo leemos, ¿ok? Gracias. ¿Estamos aquí, Karen, aquí en Porting Your Mortgage? Sí, ok. Pero no sé si evacuamos las preguntas y luego se avanza. Sí, avancemos, dice. Le estoy leyendo las. Sí. Ok, entonces Avancemos y después le vamos a que nos pregunte. aquí ya vamos a entrar vamos a vender, ¿no? Entonces, hay dos escenarios que pueden suceder. El primero es la posesión de mi casa nueva es después que la venta de mi casa actual. Entonces yo no tengo ningún problema. Yo vendo mi casa y muevo estas condiciones, digamos que yo tuviera una hipoteca hoy a 25 años, con un término de 5 años a una tasa del 2%. Digo, yo no quiero soltar mi buena tasa de 2%. Entonces, lo primero que yo siempre le digo a mis clientes es, revise su contrato de hipoteca. Si no están conmigo, si son clientes nuevos, entonces revise el contrato de hipotecas y vea si esa hipoteca puede ser portable o no. Porque no todas las hipotecas pueden ser portable. Entonces, lo primero es que se pueda mover esta hipoteca. De ser así, lo segundo que les digo es, no es que yo solo muevo de un lugar a otro. O sea, tengo la opción de moverla, pero tengo que recalificar. O sea, todas las condiciones de crédito tienen que volver a correrse y todos los escenarios de crédito tienen que volver a correrse para cumplir con los guidelines actuales, ¿no? Entonces, si esas dos cosas pasan y tu venta de tu casa actual es antes que la posesión de tu siguiente casa, está perfecto. ¿Por qué? Porque entonces, en lugar de ir al mercado a una tasa del 5%, que es lo que tenemos hoy, tú mueves
tu crédito tal cual está hacia esta nueva propiedad y te mantienes con tu 2%. ¿Ok? Sí. Y luego todas las otras condiciones siguen igual. Entonces, si avanzamos, Sí. Entonces, cuando hacemos esta transacción de que movemos de una propiedad a otra, hay tres opciones. Es un straightforward, que se le conoce como, ok, yo me estoy cambiando de un préstamo con un balance de 700,000 en Ontario a una casa de 700,000 en Alberta. Montos iguales, mantengo mi tasa, mi buena tasa del 2%, porque la saqué hace 3 años, y no voy a hacer ningún cambio en tasa ni en plazo. No. Entonces, literal, estoy cambiando la garantía de esa hipoteca, nada más. Eso es lo que se le conoce como un straightforward. ¿Okay? El segundo es un port and increase. ¿Qué significa esto? Muevo mi condición de crédito actual tal cual está a la nueva propiedad, pero la nueva propiedad cuesta $100,000 más que lo que cuesta, que lo que yo tengo aprobado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mantenemos, aquí podemos o mantener la fecha de renovación o extenderla. Ya eso pues lo decidimos según cómo se den los números. Pero lo más importante mencionar es que entonces, si fueran $500,000 que tiene mi score actual, esos 500,000 se mantienen a una tasa del 2%. Pero este 100,000 adicional que yo necesito para cubrir mi nueva propiedad va a condición de mercado. Entonces, esos 100,000 van al 5%. Lo que me resulta luego, y lo que después conocemos como un blended mortgage, ¿no? ¿Por qué? Porque hice un porting, traía mis condiciones anteriores, pero este remanente, este poquito que me hizo falta, sí van a condiciones. Igual se combina y tenemos una única tasa. No es que vamos a pagar 2 tasas o 2 cuotas diferentes, todo se combina y ustedes van a seguir manteniendo pues su mismo frecuencia de pago, solo que con una porción de incremento. ¿Por qué? Porque fue un port and increase. Y la tercera opción es cuando hacemos port and decrease. Entonces yo tenía los 500, pero me paso de Ontario a Alberta, los precios son mucho más bajos y entonces ya no necesito los 500,000, sino que 400. Entonces a eso se le conoce como port and increase, la misma lógica. Movemos todo hasta ese monto, pero aquí hay que tener un ojo porque puede haber un trigger al prepayment penalty. Digamos que de penalidad, tú estás de prepago, tú tienes un privilegio de prepago de $50,000 al año, que sea el 10%, no de los 500. Pero tú ahora vas a necesitar una hipoteca solo de 400. Entonces, el prepayment penalty va a ir por esa diferencia de los 50,000 restantes que se salen de tu privilegio de prepago. Entonces se calcula el prepayment, se hace el port and decrease, se calcula el prepayment penalty, te lo cobran al momento de saldar la deuda y queda tu hipoteca ya con una cuota mucho más bajita, acorde a la condición de mercado y la nueva propiedad. Preguntas hasta aquí, sé que esto es un montón de información, entonces quiero llevarla con calma y ver si tenemos preguntas. Sí, ¿cuál es la diferencia entre porting y refinanciamiento? Ok. El porting, tú mueves tus condiciones de hoy de mercado. O sea, si hoy tú tienes una deuda de 500,000 a una tasa del 2%, a una amortización de 25 años y a un término de 5 años y ya te quedan 3, digamos. O sea, ya vas por el año 2. Eso, si tú vas a port, solo vas a cambiar la garantía de la garantía que hay en estas condiciones a una nueva propiedad. ¿Ok? Ok. Entonces estás cambiando la propiedad, pero todo lo demás se mantiene igual. El refinanciamiento realmente es sacar el equity de tu propiedad donde tú ya estás. Pero ¿qué pasa? Esta hipoteca está naciendo de nuevo. Entonces te olvidas del 2%, te olvidas de los 25 años y de los 3 años de término que te quedan, sino que incrementas tu valor de hipoteca, sacas el equity, pero ahora tu tasa son 25 años, tu término otra vez son 5 años
y tu tasa, porque lo hiciste hoy, es 5%. Ok. Pero esto de porting nada más funciona si todavía si estás todavía en el término fijo. No importa si es fijo o variable. Lo que importa es que tu casa, o sea, que tu casa actual la vas a vender antes que tu casa nueva, que en lo que tengas posesión de tu casa nueva. Es como transferir esta hipoteca que ya tienes, este préstamo que ya tienes, es transferir ese préstamo a otra propiedad. Todo queda igual con ese préstamo, todo queda igualito que es lo mismo. Refinanciar es que vas a querer sacar dinero, quieres, como tú Hacer dijiste, renovaciones en tu apartamento, hacer consolidación de deudas, ya, entonces sacar vas el a down payment. refinanciar, es un nuevo préstamo. Entonces ve el primero como porting, como que trasladar ese préstamo y el otro es volver a como comenzar un nuevo préstamo con nuevos términos. El monto ya incrementó porque estás sacando propiedad, entonces ya no va a ser una hipoteca, digamos, de 400, quieres sacar 100, va a ser una hipoteca de 500,000. Entonces ya cambió el balance, ya cambió todo, entonces velo de esa manera. Que Pero, por ejemplo, digamos, en un escenario que, bueno, en Alberta son más económicas los apartamentos. Digamos que me quiero mover de apartamento a apartamento. Si yo saco el equity de este apartamento y me meto en una nueva hipoteca o trato de transferirlo, y el valor de del nuevo apartamento es menor, ahí sería también un porting porque quiero es transferir mi valor actual y Ahí aparte no- meter el equity, o sea, estoy como, Sí, ok. Si haces porting, no necesitas sacar equity. ¿Ok? ok, ¿Por qué? Porque se asume que el valor de tu casa, cuando la vendas, va a cubrir el nuevo valor. Lo que vas a necesitar por tu cuenta, en todo caso, es tener el 5% del down payment. ¿Ok? Para esta propiedad. Si no lo tuvieras, ahí son dos transacciones diferentes. Y ya no, o sea, en este escenario no valdría la pena porque sacrificarías tu tasa pequeña. Entonces, buscaríamos la manera en este caso de conseguirte ese 5% sin tocar el equity de tu propiedad o buscar una línea de crédito que te cubra, o sea, que te cubra para no tocar ese 2%, pensando en proteger tu 2%. Y Pau, en tu caso, también revisar, además de que si tu hipoteca es portable o no, si tu institución es portable de una provincia a otra, porque no todas las instituciones te permiten port de una provincia a otra. Entonces, hay algunas que sí, hay otras que no. no, pues me entero, o sea, de este nuevo término. Yo pensé que podías transferir, o sea, el valor que te queda restante a tu nueva casa, y ya, pues, o sea, con tal de que vendas esta, no sé, yo tenía como ese Pero si pero quieres, platicamos a detalle y tenemos como una llamada y vemos más los números y lo hacemos perfecto. como más personalizado. Tú me avisas y coordinamos esas llamadas con gusto. Ok, gracias. ¿Ok? no sé si Denis, yo miro que le hace así. Yo creo, querías otra. No, no has mandado chat. No. ¿Ya escribiste algo en chat? Ok. Escribe y así lo leemos y te contestamos. Bueno, aquí está este slide que les decía, ¿no? O sea, la venta de la propiedad actual pasa antes que la posesión de la nueva propiedad. Entonces, cuando ese es el escenario, hacemos el port, porque movemos mi crédito actual, mi condición de crédito actual de una propiedad a otra. ¿Ok? Bueno, Luego, ¿qué pasa en el caso contrario? Cuando la compra de mi primera casa pasa antes de que yo venda mi propiedad. Entonces, a eso se le conoce como un financiamiento puente, un bridge financing. ¿Ok? Entonces, se calcula se calcula el equity y todo el nuevo precio de venta que va a tener esta casa, aunque no la he vendido,
versus el nuevo precio de venta de la casa que voy a comprar, ¿no? Entonces, digamos que hay una diferencia de $50,000. ¿Ok? Entonces, se hace ese bridge, se hace ese puente en el que te permite cerrar el financiamiento de la nueva propiedad, sujeto a que se termine de cerrar el tema legal de tu casa. Y ya cuando se cierra, se salda este préstamo puente por ese remanente, por ese excedente, y hay condiciones específicas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el beneficio de esto? Que le da al vendedor tiempo para esperar una mejor oferta. O sea, es como, bueno, yo tengo un bridge, voy a hacer un bridge por esta excedencia que me hace falta y yo puedo hacer. Los financiamientos puentes normalmente se dan un plazo entre 6 meses y 3 años. Te puedo No sé preguntar, Karen, en ese caso, porque también yo aprendo siempre, el cliente que quiere ir a comprar antes, entonces, antes de vender, tiene que contactarte a ti para ver si tiene la opción de bridge financing antes que salgamos a comprar. Sí, o sea, lo ideal es como tener el escenario claro desde el principio de cómo nos vamos a mover, qué es lo que necesito. O sea, sobre todo, pues, y Pau, te voy a seguir usando el ejemplo, pero en el caso de Pau, que quiere mudarse a otra provincia, como hay otras condiciones que tenemos que hacer antes, y luego, o sea, primero para ver la calificación de la hipoteca y luego la mejor estrategia para pues si vamos a mantener, si vamos a mantenerlo en renta, entonces qué ingreso vamos a tomar, o si vamos a vender, cómo vamos a port, y luego jugar con las fechas de posesión. Hay muchas piezas que se mueven simultáneamente acá. Y este tipo de financiamiento es solamente si tú sabes que vas a vender tu casa actual. O sea, ¿qué pasa si te metes en otra y todavía no estás decidido si vender o no No. vender? Tiene que haber ofertas en ambos lados. O sea, tiene que haber Pero es una documentos. condición que el banco te Ajá, pide, correcto. supongo. Tienen que haber documentos de ambos lados que diga, esta es una oferta aceptada, aprobada por el banco, no sé qué, la fecha de closing de esta propiedad es el 3 de marzo. Pero la fecha de closing, también me pasó, la fecha de closing de la otra propiedad era el 20 de marzo. Entonces, eso me pasó a mí, de hecho, también. Yo tuve possession de esta propiedad el 3 de marzo del año pasado y terminé vendiendo mi casa en Ontario el 14 de marzo. ¿Y qué Entonces, pasa si en el transcurso del tiempo decides no vender no, y ya tienes esto aprobado? pero ya hay un binding agreement. ¿Cómo? O sea, ya hay un contrato firmado diciendo, o sea, si no hay como cláusulas de penalidad y todas estas cosas, ¿no? Porque en este caso Lo tú que ya has hace puesto la propiedad a la venta, ¿verdad? Entonces ya hubo un contrato, ya hubo un comprador Esto por se esa hace propiedad. cuando hay una seguridad de un comprador y el financiamiento del otro lado, etcétera, etcétera. Ok. ¿Ok? Sigamos. Entonces aquí esto. La posesión de la nueva propiedad es antes de la venta de la propiedad. Entonces, un ejemplo. ¿Cómo se ve un bridge financing? Asumiendo que esta excedencia que nos hace falta son $50,000, que se va a cubrir con la venta de mi casa, ¿no? Entonces, hay un setup fee que va más o menos $500, costos legales, y luego el interés se calcula de manera diaria. Entonces, normalmente Prime más 4%, que si uno lo ve dice, wow, esto es altísimo. Estamos hablando de como un 11% aproximadamente, que se traduce en este ejemplo de $50,000, como a $1.15 al día. ¿Ok? Máximo 6 meses, hay algunos lenders que pueden estirarlo más, pero normalmente porque es un producto costoso, los plazos son mucho más cortitos. Es un préstamo temporal. Entonces. Es un préstamo temporal a corto plazo y por eso es Prime más 4, ¿no? Que uno lo usa normalmente por 20 días, por 15 días, por un mes o hasta 6 meses, pero lo usual es que los bridge financing se dan como 2 o 3 meses.
Entonces uno dice, bueno, este crédito me va a costar pues 1.16 por 90 días. Bajo el escenario que el equity que te está cubriendo son los $50,000. Hemos llegado a la parte de las preguntas, aunque hemos estado haciendo las preguntas, Denis, yo sé que tienes unas. No sé si nos puedes escribir ahí, estamos atentos al chat para que nos puedas preguntar. Para que tengan una idea. Hola. Oh, ya te escuchamos, Milagro. Qué Sí, perfecto. Y haz todas hola. las preguntas que no pudiste hacer antes. No, es algo, han ido aclarando algunas cosas. Gracias por este seminario en primer lugar, porque me parece que es una información muy, muy relevante y me siento con términos nuevos, igual que Paola, escuchando de situaciones que no conocía, a pesar de que no me involucré mucho en el proceso de nuestra casa aquí en Alberta, honestamente. Pero lo que me llamó la atención es el tema eso de la cierre, de la fecha de cerrar. Como estaba mencionando Karen, el cuidado que habría que tener es entre las fechas de cierre para quedar en medio de las fechas de cierre en lo que uno está vendiendo la casa y poder tomar posesión de la otra. Eso es correcto, ¿verdad? O sea, dependiendo de cuál propiedad se va a comprar o vender primero, va a depender de qué avenida tomamos, si el bridge financing o el porting. Ok, de la segunda, como más que todo pregunta, yo he tenido bastante claro, creo, de que si lo llamamos por negocio, como una idea de inversión, comprar una segunda propiedad y tratar de mantener la otra, la parte, digamos, dura para la economía, Karen, sería, obviamente, además de los gastos de cierre y obviamente el nuevo valor que se le incrementaría a uno pensando en poder alquilar. Siempre hay un diferencial porque me acuerdo que nosotros alquilábamos en British Columbia, nos vinimos de British Columbia y más bien nos retrocedimos en el costo. En lugar de como nos vinimos para Alberta, en lugar de pagar más, pagábamos menos ahora aquí en Alberta por nuestra mortgage que lo que pagamos por el alquiler en British Columbia. Y obviamente por un lugar más grande, ¿verdad? Lo típico de Alberta. Entonces, la pregunta es si es que todos esos costos asociados lo que tú hablabas de alrededor de unos $35,000 entre el staging, lo que sin poder certificar los números porque eso depende de cada caso. Eso es lo que a uno le debería de tomar como en consideración para pensar en esa inversión. Como quien dice, ok, tengo que ser cuidadoso en la segunda inversión por esos costos asociados, porque si usted los piensa como un negocio simple, suena lógico y uno dice, ok, voy a tener un incremento en mi mortgage como una segunda hipoteca, como decía Paola, pero el costo de lo del arrendamiento me va a cubrir una parte de lo, tal vez todo, y me va a quedar un pequeño remanente, pero son los costos asociados los que deberían de preocuparle a uno, pregunto. Fíjate que hay muchos tipos de respuesta. Lo primero es qué tipo de inversionista eres. O sea, si realmente te gusta invertir en real estate, que normalmente a latino nos gusta invertir en real estate porque crecimos con la mentalidad de pues el real estate crea equity, ¿no? Eso por un lado. O sea, si la respuesta es sí, entonces, ok, hay que ser estratégicos en qué tipo de real estate voy a comprar para tema de inversión. Por ejemplo, ayer estaba teniendo una llamada con un cliente que quiere comprar su primera propiedad, pero también algo para invertir. Entonces, buscamos un duplex, ¿no? Oh. Un duplex con el 5% de down payment puede tener su propia casa y al lado, la que renta, pues se cubre sola. Si se cubre o no se cubre, los costos asociados a rentar una propiedad va a depender realmente de la condición de mercado. ¿Qué pasa? Hace 3 años yo pude tener mi propiedad rentada a, no sé, voy a decir cualquier cosa, $1,500 y mi mortgage era 1,000. Entonces me cubría más los excedentes. Pero yo estaba en una tasa variable en esa hipoteca. Y entonces en estos 2 años, eso que antes yo pagaba $1,000 de mortgage, me subió a 3,000, ¿ok? Pero mi renta yo la sigo cobrando a 1,500. Entonces obviamente estoy asumiendo ese shock del cambio de tasa.
Entonces uno tiene que ser estratégico también. Beneficio de Alberta para el que es dueño de casa, pero no para el tenant, es que no hay rent control, como en Ontario. En Ontario, la renta no te la podían subir, no te la pueden subir más del 5% cada año, si mal no recuerdo, ¿verdad? En Alberta eso no existe. Entonces, he tenido clientes que definitivamente pasaron de pagar $1,000, $1,500 de renta a $2,000 o 2,200, porque les dicen, es que yo no puedo, miren mi mortgage, ¿ok? Entonces tú puedes trasladar ese costo a tu tenant si es la decisión que tomas porque tienes que sobrevivir. Después de lease, digamos, para arrendar la propiedad, cada año tú le hiciste un contrato de un año, el próximo año de calendar, tú puedes ya volver, tú vas a revisar cuánto va a ser tu pago, tu cuenta, qué subió, entonces tú puedes subirle al precio del alquiler para que te cubre todo. Entonces, eso es lo beneficio que tenemos en Alberta, que sí, una vez por año tienes que hacerlo. Y puedes tomar eso, lo que no tenemos que solamente el 2%, solamente el 1%, sino que puede ser el monto que tú necesites para cubrir todos los costos. Esto es Alberta, por eso muchas personas se están moviendo porque les han subido $400, $500 cuando ya comienzan a renovar su how do you say lease? Su lease, su renta. Entonces ya tenemos por eso la gente está mudando, porque el lease ha subido, pero porque los propietarios están haciendo sus ajustes, ¿verdad? Ya sabemos que todo ha subido y es el beneficio que tenemos acá para los inversionistas. La última observación es sobre esto, es contarle a Paola, porque le pasó por una experiencia a un familiar mío hace poco, pero en British Columbia, que me imagino que aplica también acá, es que cuando uno tiene una oferta por una casa que quiere comprar y ya firmó por un contrato, luego no puede retractarse, porque si se retracta está sujeto a ser demandado. Eso es lo que al menos le dijo el realtor a mi pariente, y que no podía ya como cambiar de opinión una vez que ha hecho una oferta formal, lo cual tiene sentido porque la persona sacó del mercado seguramente la casa en venta, ¿verdad? Entonces hay que ser cuidadoso con cuál usted va a escoger, porque si ya se decidió por esa, pues sabe que tiene que firmar un acuerdo por ello, ¿verdad? Eso es algo interesante que yo no conocía, y lo conocí hace unos 4 o 5 días atrás, que mi cuñado estaba muy preocupado por el tema. Y la otra cosa, solo contarle a Paola, porque está hablando de ese tema, que yo me encontraba en esa situación hace unos 2 años y estaba dudando si lo hacía o no lo hacía, si me venía de British Columbia, que todavía le extraño, pero definitivamente irse a Alberta, en nuestro caso, gracias a Dios, unos teníamos empleo, somos 5 y otros no, pero a pesar de que el mercado en British Columbia es mucho más amplio para trabajar, definitivamente hay más opciones de trabajo, pero afortunadamente otros de la casa tenemos una empresa acá también, entonces pudimos trasladarnos de la empresa de British Columbia a la empresa de acá, entonces fue un poco más fácil y fue una de las mejores inversiones que hemos hecho, porque definitivamente, a excepción de los servicios de registry, de licencias y cosas, todo lo demás es más barato significativamente aquí que en British Columbia, y me imagino que en Ontario. Y Yo además de que confirmo que en tenemos Ontario mucho también. sol. Sí, así que si lo analiza bien, lo estudia apropiadamente, lo pone en manos de Dios y tiene trabajo, perdón, mi mascota no deja de participar también. Es, en nuestro caso, una de las mejores decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Excelente. Sí, bueno, aquí Ontario se está poniendo, o sea, ya fuerte para cubrir todos los costos, aparte de, bueno, y lo que también tengo dudas es, ustedes que, bueno, están en esta área, a mí se me vence el término de 5 años, ahorita en diciembre. Entonces, como investor, no sé qué es mejor, si usar el equity de tu casa para pagar una gran parte de tu hipoteca, para que al fin tus pagos queden mucho más cortos, o si realmente es mejor usar ese equity e invertirlo en una nueva propiedad. O sea,
no sabemos cuál es la mejor vía como inversionista, pues. Si usar ese equity para pagar ya tu deuda que tienes a 25 años por tu casa actual y de manera que, bueno, bajaste una muy buena cantidad de dinero de tu mortgage, entonces los pagos te van a quedar menores porque aparte ahorita se viene el incremento. Esa es otra cosa en la que estamos preocupados. Sí, definitivamente dejarlo así y usar ese equity para meternos en otra casa. Claro, o sea, si te entiendo, es sacar el equity de tu propiedad actual para metérselo a tu misma propiedad. Ajá. Para bajar el monto del mortgage. Pero para la No otra, hace sentido, no hace sentido porque o sea, tu hipoteca automáticamente, si sacas el equity, va a subir tu nueva hipoteca. Y Pero el entonces, equity no es como lo que, por ejemplo, si tú vendieras tu casa, ese equity es lo que ha ganado, o sea, lo claro, que se ha revalorizado. O sea, al fin y al cabo es lo que realmente si decides vender, irte del país, por así decirlo, ese es el dinero que te va a quedar. eso sí. Si yo usara ese dinero para pagar mi mortgage y bajarle $100,000, un ejemplo, de manera que cuando No, porque es que si vendes tu propiedad, o sea, si vendes tu propiedad, automáticamente el abogado se va a encargar para ponerlo en un ejemplo, tu apartamento lo vendes en $800,000, ¿ok? Estoy intrigada si eso es una Pepsi o una Amstel, porque, una Pepsi. porque se parece a la lata de la Amstel. Eh, Perdón. Si tu propiedad actual, tú la vendes hoy tu apartamento a $800,000 y tu hipoteca son $500,000, ¿ok? Entonces, en teoría, lo que tú te queda son pues esos 300 menos la comisión Todos del los costos. realtor, menos todos los otros costos, ¿no? Esos 300, pues si ya vendiste la propiedad, ya no hay préstamo a donde meterlo, ¿no? Porque se cancela automáticamente. Entonces lo que te quedarían serían 200,000, ¿no? O sea, pensando en la comisión, en dónde te vas a mudar, lo que vas a rentar y todo. Entonces, estos 200,000, ahí sí, pues, o te vas del país, o lo inviertes en otra propiedad, o te vas de viaje, dices, me voy de mochilera 6 meses, o sea, lo que sea, porque ya es plata que te queda. Ahora, la otra opción es vendo y compro en otra provincia y que el precio de lo que vas a comprar inevitablemente tal vez va a ser menor o va a ser igual, pero por algo más grande o lo que sea, y entonces y vuelves a tener un financiamiento. Entonces te quedaban 200 y vas a venir al verte y vas a comprar una propiedad por 600, ¿ok? Tu down payment van a ser esos 200 y entonces tu nueva hipoteca va a ser por $400,000. Es que nosotros fuimos aquí al banco a preguntar a que nos hicieran como un cálculo de lo que quedaría en nuestros pagos con las nuevas tasas de interés, porque va a ser por lo menos el doble. Este, entonces, el advisor del banco dijo, puedes sacar el equity de tu casa y usar ese dinero para pagar tu deuda actual, para que tus pagos te queden menor y no te pegue tanto la subida de interés. no entiendo esa lógica porque tú Sí, estás sí, yo hablando de... entiendo lo que me dices, pero si me preguntas a mí, yo no confiaría en ese, o sea, no entiendo el trasfondo de ese consejo porque tu hipoteca automáticamente va a subir. Entonces, ya tu hipoteca no va a ser 500 y vas a pagar 2,000, digamos, sino que ahora van a ser 700, sacaste 200 de equity, entonces tu cuota con las nuevas tasas van a ser 3,000 y vas a disminuir, o sea, y vas a meter 100,000 el equity, o sea, no hace sentido. O sea, no hace sentido porque estamos sacando plata de la misma propiedad que yo ya le he pagado por 5 años para disminuir esa tasa. O
Si quieres, de verdad lo platicamos a detalle Ok. y vemos los escenarios, pero a simple vista no, no Sí, me... la verdad, no entendí. Claro, ella lo que dijo es pagas eso y se te vuelve a extender por 5 años más. Ahora vuelves así, vuelves a tener como que se te resetea 25 años más y lo que haces es pagas una gran parte para que los montos no. Y yo como que, ok, dije, bueno, obviamente los bancos siempre van a aconsejar lo mejor para el banco, ¿no? Claro. Este, Sí. Platiquémoslo offline, Pau, y ok, vemos como números y todo. perfecto. Sí. Y otra pregunta que tengan. No por ahora. Bueno, Ahí están nuestros contactos. Como habíamos dicho, Paola, entraste un poquito tarde. Carla no estuvo acá porque está enferma, pero somos un equipo aquí en Calgary que estamos trabajando para poder guiar, educar al cliente. Todos estamos con licencia. Cuando quieras contactarnos, puedes contactarnos en privado para hacer tu cita. Puedes contactar a Karen para las preguntas que tú tengas sobre, y Denis también. No sé qué plan tienes, porque no sé, pero ya si quieres volver a invertir y todo tienes preguntas, pues hagan cita. Con gusto, pues los atendemos y podemos contestar sus preguntas más individual, porque cada escenario, Sí. cada cosa es diferente. Es como que si la gente que quiere vender también tiene que pagar penalidades. Hay tantas, la gente nos pregunta, me llaman que quiero vender y comprar, es determinar cómo está tu hipoteca. Para mí siempre pregunto, que ¿cómo está? Si tienes hipoteca, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ponerlos en contacto con quien estén trabajando, y si no con Karen, para que revise qué opción es mejor para ustedes. Así sean, volver a, tienen que vender o mantener la propiedad y qué estrategia tomar para antes de salir a comprar la otra propiedad. Entonces es muy importante tener esta parte, como que discutir cuál va a ser la opción para saber cómo ir a comprar ya, en el mercado. ¿Okay? No sé. Estos días escuché que al parecer en Alberta te están pidiendo un mínimo de tiempo de residencia para poder comprar una propiedad. ¿Eso es cierto? de residencia aquí en Alberta. Ujú. Residente, no, quizás lo que has leído es las personas que no son residentes legalmente canadienses. Para eso sí hay ahorita un ban que no permite que si no sos residente canadiense a comprar una propiedad. Te permiten, si tienes un permiso de trabajo vigente por más de 183 días, te permiten comprar. Eso es la nueva ley y lo han extendido. Iba a ser por 2 años, pero lo acaban de extender para hasta el 2027. Entonces, eso quizás es lo que he escuchado sobre los residentes, pero no es que tengas que estar viviendo aquí para poder comprar en Alberta. Sí, Si ya tienes- porque eso me lo dijo un compañero que de hecho él es canadiense y me dijo que el hermano no se terminó yendo, el hermano siendo canadiense, porque te pedían un mínimo de 3 meses de haber vivido en Alberta como canadiense para poder invertir, comprar una propiedad ya como para evitar lo que está pasando aquí o lo que pasó en Ontario, que se dispararon los precios, para que no pase eso. Y No. yo, No, eso No, no. lo que te puede pasar en temas de garantizar el income es que te dicen, bueno, o sea, necesito que tengas un trabajo garantizado aquí en Alberta para saber que vas a seguir haciendo frente a la deuda, pero o sea, si tu trabajo es remoto, digamos, ujú, y tu empleador actual solo te da una carta que dice, Pau puede mudarse porque su trabajo es 100% remoto, ya, o sea, yo sigo contando con tu income desde el día uno y vení y te doy las llaves de tu casa. O sea, Carla te da las llaves de tu casa en el momento del closing. ok. Pero si no, entonces, o sea, si no, entonces la recomendación es tener que tener un trabajo asegurado aquí. Si es la misma línea, o sea, la misma industria, no pasa nada. Pero si es una industria, o sea, si es una industria diferente, entonces necesitas haber pasado el probation period por lo menos como para decir, ok, ya, es una industria nueva, es un trabajo completamente diferente, pasan los 3 meses. Tal vez por ahí va el tema, pero no hay ninguna ley que te diga que no puedes. O sea, si sus trabajos son remotos, ya. Buenísimo. Si vienen con una oferta de trabajo y es la misma línea, algunos con el primer pay stub lo podemos solucionar. Ok. Okay.
Bueno, agradecemos su tiempo. Yo Agradecemos. hice otra pregunta, creo. ¿Otra pregunta? No vi. ¿Tenían otra pregunta? La manita no la vi. Pregunta. Es algo rápido. Solamente para compartir lo que diciendo secundar a Karen, yo tengo esa experiencia. En mi caso, como le mencionaba, venía de una empresa que tiene su planta ya también en British Columbia para acá, y eso no fue problema, pero mi sobrino también se vino a vivir de British Columbia para acá, y él fue diferente porque ya él era entrepreneur, y aquí lo que hizo él fue, vino a conseguir un empleo, y exactamente 3 meses, un día después, tenía el empleo, solicitó el préstamo, se lo aprobaron teniendo 3 meses de empleo, reciente en una empresa, y al día siguiente renunció de la empresa y se volvió a ser entrepreneur y consiguió el préstamo de la casa. Entonces, pero lo que dice Karen es totalmente correcto. Lo que se refieren es a revisar que usted tenga garantía de que va a tener cómo pagar su préstamo. Y cuando estamos hablando de eso, es obviamente el tema de tenerla al menos 3 meses en un trabajo ya aquí en Alberta. O sea, una oferta de trabajo aquí en Alberta, a menos que viniera como mi caso, que viene transferido de una planta de British Columbia a una planta de Alberta, que ya más bien me contaba mi antigüedad. Y solamente para terminar, decirles muchas gracias a la dama por ese buen tiempo y esa información tan valiosa que nos han brindado. Ojalá nos pudieran pasar al correo algunos de los términos para tenerlos en cuenta y uno tener un mejor escenario y acercarse ya después por una llamada en forma privada para ver cada caso, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Nos pueden contactar, como le digo, sin complicaciones. Estamos en WhatsApp también, así que nos pueden contactar. ¿Okay? Bueno, muchas gracias por estar acá.